Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho, transmitiendo desde Lima, Perú. En esta semana nos toca estudiar, esta semana 8 nos toca estudiar Doctrina y Convenio en la sección 12 al 17. El tema para esta semana es sobre vosotros mis consiervos, de acuerdo al manual de Ven Sígueme. Corresponde a la semana desde el 17 de febrero hasta el 23 de febrero. Empieza el lunes hasta el próximo domingo, 23 de febrero. Muy bien, entonces damos inicio con la parte introductoria de acuerdo al manual Ven Sígueme. ¿Sí? Muy bien. Nos dice lo siguiente. La mayoría de las personas alrededor del mundo probablemente nunca han escuchado sobre Harmony, Pensilvania. El Señor a menudo escoge lugares humildes para los acontecimientos más significativos de su reino. En una arboleda cercana de Harmony, el 15 de mayo de 1829, Juan el Bautista se apareció a José Smith y a Oliver Cowdery. Colocó las manos sobre la cabeza de ellos y les confirió el sacerdocio arónico, y los llamó mis consiervos. Juan el Bautista fue el siervo de confianza de Dios que bautizó al Salvador y preparó el camino para su venida, la primera venida. Debe haber hecho sentir muy humildes y tal vez incluso abrumados a estos dos jóvenes de 20 años. En ese tiempo, José y Oliver eran relativamente desconocidos, al igual que Harmony. Pero el servicio en la obra de Dios siempre ha tenido que ver con la forma en que servimos, y no con quién lo nota. Por pequeña o inadvertida que a veces parezca ser tu contribución, tú también eres consiervo en la obra grande y maravillosa del Señor. Al respecto, hoy vamos a hablar acerca de testigos. Y voy a relatarles la fábula El perro y la oveja, que inicia así. Un perro pidió a una oveja que le devolviera una cierta cantidad de pan que decía haberle prestado, a pesar de que no era cierto. La oveja negó haber recibido ese pan y aún sabedor de la falsedad de su acusación, el perro llevó a la oveja ante el juez. El perro se presentó con varios testigos: un lobo, un buitre y un milano. 3 testigos, con los que el perro tenía amistad. Accedieron a declarar a su favor atestiguando que era la oveja quien mentía. Cuando el juez llamó al lobo para preguntarles por su versión, este dijo: sin duda que el pan que el perro reclama se lo prestó a la oveja. Luego llegó el turno del buitre, quien se manifestó en el mismo sentido. ¿Por qué niega la oveja haber recibido el pan cuando todos sabemos que lo hizo? Por último, el milano llegó aún más lejos, jurando que estaba presente cuando el supuesto préstamo tuvo lugar. Ante todas estas manifestaciones, al juez no le quedó otra que condenar a la oveja.
y le exigió que devolviese el pan que los otros afirmaban que había recibido, teniendo además que pagar las costas del juicio. Como la oveja no tenía con qué hacer frente a estos pagos, no tuvo más remedio que ser trasquilada para vender su lana. Con ese dinero pagó el pan que no debía, pasando el invierno con mucho frío y mayores penurias. Hoy veremos y estudiaremos Doctrina y Convenio 17. El Señor se vale de testigos para establecer su palabra. El perro se valió de testigos falsos para quitarle aún su lana que tenía puesto la oveja. Hemos visto justamente de 3 testigos falsos, testigos de la maldad, para hacer daño a una inocente oveja. Pero en este caso veremos que el Señor Dios Todopoderoso se vale de testigos para establecer su palabra. Testigos verdaderos. ¿Qué es un testigo? Podemos darnos ya la idea al escuchar la fábula. De acuerdo a la guía de estudios, testigo nos dice lo siguiente: alguien que afirma una cosa o la atestigua basándose en su conocimiento personal, o sea, alguien que da testimonio. El Señor le reveló a Pablo acerca de los discípulos que le acompañaban. Y les dijo: me seréis testigos. Un discípulo de Jesucristo es un testigo. Todos somos testigos de la divinidad del Salvador Jesucristo. Ahora, ¿por qué el Señor se vale de testigos en su obra? Veamos 2 Corintios 13:1. Y Pablo está diciendo a sus discípulos, o a los discípulos de Cristo en aquellos tiempos: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se establecerá toda palabra. Pablo iba acompañado de discípulos. Era otro testigo de Jesucristo. Esos discípulos habían escuchado a Pedro, a Santiago y a otros discípulos. Y él iba como un discípulo, como un apóstol de Jesucristo, como un testigo especial más. Es por eso que él está aseverando: por boca de 2 o 3 testigos se establecerá toda palabra. El Señor se vale de testigos para establecer su obra, su palabra, tal como lo hizo hace más de 2000 años o 2000 años. Hoy también. Muy bien. ¿Qué es un testigo entonces? ¿Por qué el Señor se vale de testigo en su obra? Meditemos estas preguntas mientras leemos Doctrina y Convenios 17. Vayamos a las Escrituras entonces. En el prefacio, en la parte principal de este capítulo 17, como introducción dice lo siguiente:
revelación dada por medio de José Smith, el profeta, a Oliver Cowdery, a David Whitmer y a Martin Harvey. ¿Dónde fue esto? En Fayette, Nueva York, en junio de 1829. Esta revelación vino de parte del Señor Jesucristo, por medio de José Smith, transmitiéndoles a Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris, antes de que vieran ellos las planchas grabadas que contenían el relato del Libro de Mormón. José y su escribiente Oliver Cowdery se habían enterado por medio de la traducción de las planchas del Libro de Mormón de que 3 testigos especiales serían designados. Veamos entonces el principio que estudiaremos ahora. Por medio de la fe, los 3 testigos verán las planchas y otros objetos sagrados. Primero la fe. Estos hombres que vieron las planchas y otros objetos sagrados fue porque tuvieron fe. En el versículo 1 dice lo siguiente, y vamos a estudiar del 1 al 4. Y vamos a tener también algunas citas de apóstoles y profetas de esta dispensación. Veamos entonces lo que dice el verso 1. Dice, he aquí, os digo que tenéis que confiar en mi palabra. Aquí son las palabras del Señor Jesucristo, que nos pide que confiemos en su palabra. Y si lo hacéis con íntegro propósito de corazón, veréis las planchas. Y también el pectoral, la espada de Labán, el Urín y Tumín, que le fue dado al hermano de Jared en el monte, cuando habló cara a cara con el Señor, así como los directores. Aquí podemos ver en esta figura las planchas. El Señor les ofreció ver las planchas, ¿sí? Si tenían fe e íntegro propósito de corazón. Que le dijo que verían aquí, las planchas, el pectoral, algo que se pone en el pecho, la espada de Labán, que lo vemos aquí, el Urín y Tumín, ¿sí? Pero el Urín y Tumín, especie de lentes, y los directores que recibió de Leí. Milagrosos que recibieron Leí mientras se hallaba en el desierto, en las inmediaciones del Mar Rojo, antes de llegar a este continente americano. Verso 2 dice, y será por vuestra fe, le dice el Señor, que se os concederá verlas. Sí, mediante esa fe que tuvieron los profetas de la antigüedad. Todos los profetas que vieron y hablaron con el Señor tuvieron fe. Es por eso que les manifiesta nuevamente el Señor. Sí, mediante esa fe que tuvieron los profetas de la antigüedad. Al respecto, vamos a ir al manual de Instituto de Religión, ¿sí? Con respecto a veréis las planchas. Veamos. La promesa de que a 3 testigos se les permitiría ver las planchas del Libro de Mormón y otros objetos sagrados estaba condicionada a que tuvieran fe, como la que tuvieron los profetas de la antigüedad. ¿Cuál era la condición? Fe. Tener fe. ¿Cómo quién? Como los que tuvieron los profetas de la antigüedad, en ese nivel de fe
de Moisés, Isaías, Malaquías, Jeremías, ¿no? Nefi, Leí, Adán y todos los profetas que vivieron. Con el tiempo, a Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris se les concedió el privilegio de ver las planchas de oro. El pectoral, la espada y Labán, el Urim y Tumim y los directorios milagrosos Olia, Ona. Más tarde, David Whitmer testificó, sin las casas de David Whitmer, sin la granja, testificó lo siguiente. Esos sucesos sucedieron en la granja de los Whitmers. Él testificó diciendo lo siguiente: no solo vimos las planchas del Libro de Mormón, sino también las planchas de bronce, las planchas del Libro de Éter, las planchas que contienen el registro de la iniquidad de la gente del mundo, y muchas otras planchas. Además de ver las planchas de oro, el ver los otros artículos antiguos habría dado a los tres testigos la seguridad de que los acontecimientos y la gente que se describían en el Libro de Mormón eran reales. Versículo 3. Continuamos con la lectura del libro de Doctrina y Convenios. Revelaciones dadas al profeta José Smith, de parte del Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. Son las palabras del Señor, las palabras de Dios. Verso 3 dice: y después de haber logrado fe y de haberlas visto con vuestros ojos, testificaréis de ellas por el poder de Dios. No simplemente iban a verlos, tocarlas, palparlas y luego quedar en nada. Había que cumplir con un mandato del Señor. ¿Qué les dijo después de haberlas visto? Con vuestros ojos, se le mandó a testificar de ellas por el poder de Dios. Y haréis esto para que mi siervo José es mi hijo. Cuando dice José mi hijo, porque también su padre se llamaba José Smith y lo señalamos como padre. Entonces, y haréis esto para que mi siervo José es mi hijo no sea destruido, porque él era el único que sabía y había visto a Moroni, al Padre Celestial y a José Smith. Nadie le quería, salvo algunos, estos tres testigos. El Señor permitió. ¿Con qué objetivo? Todo tiene un propósito para Dios. Los acontecimientos que puedan sucedernos en este tiempo. Para que su siervo José es mi hijo no sea destruido. Para que en esta obra, la obra del Señor, en su reino, en el reino de Dios, realice yo mis propósitos que se realizan en el reino de Dios, los propósitos de Dios, no los propósitos de José mío o los propósitos nuestros de los hombres, sino los propósitos justos de Dios, del Señor, para con los hijos de los hombres. Y testificaréis de haberlas visto, fue el mandamiento que les dio. Y esto fue poco antes de haberlas visto, sino que les preparó. Les dijo que si verían, y testificaréis de ellos, y testificaréis de haberlas visto. Así como mi siervo José, mi hijo, las vio, porque es por mi poder que él las vio, y porque tenía fe. Les dijo el Señor, les transmitió el Señor a Oliver Cowdery, Martin Harris y David Whitmer.
¿Por qué José Smith vio al Padre y el Hijo? Por su fe, porque creyó en las palabras de Santiago, del apóstol Santiago del Nuevo Testamento. Y ha traducido el libro de Mormón. Aquí está dando testimonio el Salvador Jesucristo, que José Smith había traducido el libro de Mormón, sí, la parte que le he mandado. Y vive vuestro Señor, dice el Señor de los ejércitos, y vuestro Dios, al Padre Celestial, que es verdadero. Este es un testimonio poderoso del mismo Salvador Jesucristo, como que Él vive, que José Smith, el profeta, lo tradujo de las planchas de oro, las partes que el Señor le había mandado. Y él dice así, sí, la parte que le he mandado. José Smith tradujo de esas planchas de oro la parte que el Señor le había mandado. No de las cosas que se ocurrió, lo que le pareció bonito a José Smith, sino la parte que el Señor mismo le mandó. Y este es un poderoso testimonio del Salvador Jesucristo mismo. Veamos, para comprender y entender mejor, en el manual de institutos, el testimonio del Señor en cuanto al libro de Mormón. Veamos entonces. Además de los testimonios que dieron los testigos especiales sobre el libro de Mormón, el Señor mismo dio una confirmación definitiva de que es verdadero. El elder Bruce R. McConkie explicó, veamos. Uno de los juramentos más solemnes que se han dado al hombre que se encuentra en las palabras del Señor relacionadas con José Smith y el libro de Mormón. Y José Smith ha traducido el libro, sí, la parte que le he mandado, dice el Señor, y vive vuestro Señor y vuestro Dios, que es verdadero. Este es el testimonio de Dios sobre el libro de Mormón. En él, Dios mismo ha puesto por testigo su divinidad. O el libro es verdadero, o Dios cesa de ser Dios. Si no creéis las palabras de Dios, Dios cesa de ser Dios. Es por eso que el apóstol de esta dispensación, el de Bruce McConkie, dice, o el libro es verdadero, o Dios cesa de ser Dios. Nosotros sabemos que Dios es Dios, que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Y sabemos por el poder del Espíritu Santo que el libro de Mormón es verdadero. Él prosigue diciéndonos, el de McConkie, no hay ni puede haber lenguaje más formal y poderoso que se conozca entre los hombres o entre los dioses. Continuamos leyendo, si tienen a la mano sus escrituras, Doctrina y Convenios. En la sección 17, el verso 7, que dice, por tanto, continúan las palabras del Señor Jesucristo. Por tanto, habéis recibido el mismo poder, la misma fe y el mismo don que Él. ¿Quién es Él? José Smith. ¿A quién le está diciendo? A Martin Harris, David Wilmer, Oliver Cowdery. La misma fe y el mismo don que José Smith. La visión que recibieron los tres testigos.
nos va a ayudar el manual de institutos a comprenderlo mejor. No mucho después de haber recibido el mandamiento anteriormente, citado en Doctrina y Convenio 17, nosotros cuatro, es decir, Martin Harris, David Whitmer, Oliverio Cowdery y yo, acordamos retirarnos al bosque para intentar, mediante oración ferviente y humilde, obtener el cumplimiento de las promesas que se dieron en esa revelación, poder ver las planchas y otros artículos. ¿De qué revelación? De lo que hemos leído hasta el momento, de la sección 17. 9 versículos. De modo que elegimos un lugar en el bosque, como ven en la figura, cercano a la casa del señor Whitmer, al cual nos retiramos. Y habiéndonos arrodillado, comenzamos a orar con mucha fe, pidiendo que el Dios Todopoderoso nos otorgue o nos otorgara la realización de aquellas promesas. Ellos tenían fe que en esas promesas que el Señor le había prometido se cumplirían. Es por eso que oraron con mucha fe, pidiendo que el Dios Todopoderoso nos otorgara la realización de aquellas promesas. De conformidad con lo que habíamos acordado previamente, comencé a orar en voz alta a nuestro Padre Celestial. Y luego cada uno de ellos, uno tras otro. Sin embargo, no obtuvimos ninguna respuesta ni manifestación alguna de favor divino en beneficio nuestro. Algo estaba pasando. Volvimos a orar en el orden que habíamos seguido anteriormente, cada uno orando y suplicando fervientemente a Dios por turnos. Pero obtuvimos el mismo resultado: los cielos cerrados. Al suceder nuestro segundo fracaso, Martin Harris propuso que él se alejaría de nosotros, creyendo, como nos lo expresó, que su presencia era la causa por la que no recibíamos lo que deseábamos. Así fue que Martin Harris se alejó y nosotros nos arrodillamos de nuevo. Y no habían transcurrido muchos minutos en oración cuando enseguida contemplamos una luz arriba de nosotros. En el aire, de un gran fulgor. Y he aquí un ángel se apareció ante nosotros. En sus manos sostenía las planchas que habíamos solicitado ver. Fue dando vuelta las hojas una por una, de manera que pudiéramos verlas y distinguir los grabados claramente. Se dirigió a David Whitmer y le dijo: David, bendito es el Señor y aquel que guarda sus mandamientos. Cuando inmediatamente después oímos una voz proveniente de la luz que estaba por encima de nosotros que nos dijo: estas planchas han sido reveladas por el poder de Dios y han sido traducidos por el poder de Dios. La traducción de ellas que vosotros habéis visto es correcta. Y os mando dar fe de lo que ahora veis, de lo que ahora ves y oís. Entonces dejé allí a David y Oliver y fui a buscar a Martin Harris. ¿Quién fue a buscar a Martin Harris? José Smith.
al que encontré a bastante distancia, orando fervientemente. No obstante, me dijo enseguida que no había logrado una respuesta del Señor y me suplicó con insistencia que orara con él, a fin de que él también fuera digno de las bendiciones que nosotros acabábamos de recibir. Por consiguiente, nos unimos en oración y al fin obtuvimos nuestro deseo. Pues antes de haber terminado de orar, la misma visión se desplegó ante nuestros ojos. Al menos se desplegó de nuevo ante mí, y una vez más vi y oí las mismas cosas. En tanto, en aquel mismo momento, Martin Harris exclamó, aparentemente en un éxtasis de gozo: es suficiente, es suficiente. Mis ojos han visto, mis ojos han visto. Y dando un salto exclamó, Hosanna, bendiciendo a Dios y regocijándose sobremanera, posiblemente saltando, no sabiendo qué hacer, de alegría. Después de esa experiencia, se escribió una declaración que firmó cada uno de los testigos. Esa declaración, conocida como el testimonio de los 3 testigos, se publicó en la primera versión impresa del Libro de Mormón y en todas las versiones subsiguientes publicadas por la Iglesia. Y lo hallamos aquí. En las primeras hojas, el testimonio de 3 testigos. Y les invito, hermanos y hermanas, que puedan leerlo luego de terminado este mensaje en este canal, para que puedan sentir el Espíritu Santo, o podamos sentir el Espíritu Santo y sentir lo que vieron Oliver Cowdery, Martin Harris, David Whitmer y José Smith, y podamos ser un testigo más de la divinidad de nuestro Padre Celestial y Jesucristo, y del Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Proseguimos con el mensaje. El versículo 7 y ahora leeremos hasta el versículo 9. Cristo da testimonio de la divinidad del Libro de Mormón y hemos escuchado y leído el testimonio del mismo Salvador acerca del Libro de Mormón, acerca de su misma divinidad y la divinidad del Padre. Ellos viven. Verso 7 dice, por tanto, habéis recibido el mismo poder, la misma fe y el mismo don que Él. ¿Quién es Él? Que José Smith. Verso 8, y si cumplís estos últimos mandamientos míos que os he dado, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de vosotros, porque mi gracia os es suficiente, y seréis enaltecidos en el postrer día. Al respecto, ¿cuáles fueron esos mandamientos que les había dado? En el versículo 3 dice, testificaréis de ellas por el poder de Dios. Y luego les dice, el Libro de Mormón es verdadero, que también debemos, y es un mandamiento, de testificar de que el Libro de Mormón es verdadero. ¿Y qué les dice? Y si cumplís estos últimos mandamientos míos que os he dado,
¿Cuál es la promesa? Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de nosotros, porque mi gracia os es suficiente, y seréis enaltecidos en el postrer día. Obtendréis la vida eterna, la exaltación en el postrer día. Esas son las bendiciones y las promesas de Dios mismo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, si cumplimos estos últimos mandamientos del Señor. Verso 9. Y yo, Jesucristo, vuestro Señor y Dios, os lo he hablado, a fin de realizar mis propósitos justos para con los hijos de los hombres. Amén. Amén. ¿Quién habló? El Señor mismo, nuestro Dios. ¿Con qué propósito? A fin de realizar mis propósitos justos para con todos los hijos de los hombres. Al respecto, a fin de realizar mis propósitos justos, en el manual de instituto encontramos lo siguiente que nos ayudará a comprenderlo, o comprender los propósitos justos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta última dispensación, a través de su iglesia, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, el reino de Dios restablecido aquí en la tierra desde el año 1830. Veamos lo que dice en el manual. El mandamiento que se dio a los 3 testigos de testificar fue esencial en la restauración del Evangelio. Si hubiesen negado su testimonio, habrían dado a la gente razón para no creer en el profeta José Smith ni en el libro de Mormón. Refiriéndose a los 3 testigos, el elder Dallin H. Oaks del Quórum de los 12 Apóstoles dijo: cada uno de los 3 tuvo amplias razones y oportunidades para renunciar a su testimonio si hubiera sido falso, o para ser ambiguos en los detalles si alguno de ellos hubiese sido impreciso. Como bien sabe, o como bien se sabe, debido a desacuerdos y celos que incluyeron a otros líderes de la iglesia, cada uno de los 3 testigos fue excomulgado de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, aproximadamente 8 años después de la publicación de su testimonio. Los 3 siguieron caminos diferentes, sin ningún interés común por apoyar un esfuerzo de confabulación. Sin embargo, hasta el final de su vida, periodos que oscilan desde los 12 hasta los 50 años después de haber sido excomulgados, ninguno de esos testigos se desvió de su testimonio publicado, ni dijo nada que pudiera generar alguna duda con respecto a su veracidad. El Señor prometió su gracia a los 3 testigos, ya que enfrentarían gran oposición a sus testimonios. El presidente Henry B. Eyring de la primera presidencia testificó: los 3 testigos jamás negaron su testimonio del libro de Mormón. No podían hacerlo porque sabían que era verdadero.
no podían hacerlo porque sabían que era verdadero. Realizaron sacrificios y pasaron dificultades inimaginables para la mayoría de la gente. El que durante sus largos periodos de distanciamiento de la iglesia y de José continuaran afirmando lo que habían visto y oído, hace que su testimonio sea aún más poderoso de estos tres testigos especiales de Jesucristo y de la divinidad del libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, que podamos recordarle siempre. Martin Harris, Oliver Cowdery y David Wilmer, testigos especiales. Verdad que hemos aprendido, hermanos, hasta aquí y el día de hoy. El Señor se vale de testigos para establecer su palabra. Que podamos ser testigos, ya que hemos recibido, hermanos y hermanas, un testimonio verdadero y eficaz en nuestras vidas. Porque yo sé que el libro de Mormón es verdadero. Y el Señor Jesucristo se vale de nosotros como testigos para establecer su palabra, para recoger a Israel de toda la tierra, en preparación para su segunda y bendita venida a la tierra. Sé que nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Él es un ser bondadoso, misericordioso y piadoso. Él perdona nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras imperfecciones. Él está con los brazos extendidos para recibirnos nuevamente. Lo único que tenemos que hacer, hermanos y hermanas, es arrepentirnos con un corazón sincero. Arrodillarnos ante el Padre Celestial, pedirle perdón en el nombre de Jesucristo. Y podemos nuevamente estar bajo su gracia, porque el Señor dijo, mi gracia es suficiente por vuestra fe. El Señor se vale de testigos y que podamos ser también testigos en esta parte de Sion. Testigos verdaderos de la divinidad de este libro, del libro de Mormón, otro testamento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sé que esto es verdad y testifico con todo mi amor y corazón. En el nombre santo y sagrado de mi Señor y de mi Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Muchas gracias por su tiempo y por su paciencia. Que el Señor les bendiga ricamente durante esta semana. Para los peruanos y algunos estamos preparándonos para asistir este sábado a un concierto del Coro del Tabernáculo aquí en el Estadio Nacional de Lima, Perú. Nos vamos a ver y reencontrar con muchos hermanos. Un saludo para mis hermanos y hermanas de todas las estacas de Sion, en los barrios que he estado, como Barrio Mayorazgo, Barrio Vitarte, Barrio San Gregorio, Barrio El Sol y ahora en Barrio San Fernando. Que el Señor nos bendiga a todos. Que podamos recordar que debemos leer este libro
que contiene la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Y es verdadero. Este maravilloso libro salva almas, porque Jesucristo es el Salvador de almas. Testifico nuevamente de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Shalom, hermanos. Shalom, hermanas. Nos vemos, hermanos, hermanas. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.